La infancia suele representarse como la época más feliz de la vida. Cuando pensamos en ella, nos vienen a la mente canciones e imágenes de niños sonrientes tomándose de las manos. Detrás de estas postales, con frecuencia se esconden historias mucho más complejas, cuyos protagonistas contarán después a sus lectores, a sus abogados, a sus psicoanalistas. Los menores, que a principios del siglo XX trabajaban en minas, en fábricas y en plantaciones, tienen hoy muchos más derechos y menos obligaciones. Cuidamos a nuestros niños como si fueran tesoros. Sin embargo, en países como México, El Salvador y tantos otros, muchos niños conocen vidas totalmente alejadas de esta realidad y se ven obligados a migrar hacia el norte, a trabajar, a mendigar o a integrarse al crimen organizado. La revista de la Universidad de México ha querido hablar de la infancia y abordar algunas de sus problemáticas. ¿Cómo han cambiado las relaciones entre padres e hijos? ¿Cuáles son los peligros que enfrentan los niños hoy en día? ¿Por qué unos niños se vuelven activistas mientras otros se suicidan o se convierten en delincuentes? ¿Qué lleva a los adultos a añorar tanto su niñez? Son algunas de las preguntas que animaron la concepción de este número. Los niños de hoy serán los responsables del mundo de nuestra vejez y también los futuros custodios del planeta. Si, como decía Sigmund Freud, infancia es destino, nos corresponde a todos, hombres y mujeres, responsabilizarnos de que sea lo más luminosa posible. Hola, muy bienvenidos sean al programa de la revista de la Universidad. Hoy vamos a hablar de libros y niños. Y no tan niños, quizás. Tenemos aquí con nosotros a Andrea Fuentes, que es fundadora y directora de La Caja de Cerillos, una editorial que hace libros muy bonitos, ilustrados, álbums, hace novela gráfica, también tiene una rama de literatura infantil. Andrea ha trabajado ya, antes de esta editorial, con libros para niños. Estuviste en el Fondo de Cultura Económica en este departamento. Has escrito para niños. Bienvenida, Andrea, a este programa. Muchas gracias por la invitación. Y estamos también con Adolfo Córdoba. Adolfo se especializó en un máster que se llama en libros de literatura infantil y juvenil en la Universidad Autónoma de Barcelona. Él no solo estudia, investiga y piensa en qué son estos objetos que se hacen para niños, sino también es escritor. Ha escrito El Dragón Blanco y otros personajes olvidados, que de hecho me hizo pensar que nos tienes que dar algún personaje secundario de ahí para nuestra columna Personajes Secundarios en la revista. Ah, sí, no claro. Sí. De hecho, sí. La Niña Detrás del Árbol. Y tiene un blog que les recomiendo mucho visitar, que se llama Linternas y Bosques. Bienvenido también. Gracias. ¿No? Además es colaborador de la revista. Andrea, estamos esperando su artículo todavía. Oigan, a ver, como editor, no como padre, no como hermano, como editor, como escritor, ¿qué es la infancia? ¿Quién es ese grupo de hombres pequeños, de baja estatura? Bueno, digamos que las definiciones de infancia han tenido, bueno, más bien la infancia ha tenido muchas definiciones a lo largo de la historia, ¿no? O sea, el concepto surge en algún momento de la historia, en realidad, casi por motivos me parece, o nos parece a los que hemos estudiado, investigado la historia, de una economía de mercado, ¿no? Es decir, estos personajes que en su momento fueron a principios del siglo XIX, finales del XIX más bien, como los adultos en ciernes, digamos, que estaban a la espera de pasar a ser productivos, de pronto cuya educación estaba a cargo básicamente de las nanas y las madres, en una cosa bastante informal, ¿no? De pronto pasan a ser sujetos, digamos, de la escala de producción y entonces empieza a cambiar la determinación, ¿no? Sobre la infancia. O sea, se definen, ¿crees que este cambio, si te entiendo bien, se define también porque se vuelve un sector que compra, un sector de consumo? Bueno, en ese momento yo creo que más como una economía de mercado respecto a la producción capitalista, digamos, ¿no? Y más adelante, efectivamente, como lo dice Graciela Montes, como un sujeto de consumo, ¿no? Es decir, como un target al cual se puede dirigir una serie de libros porque son hechos para ser consumidos por ese sector específico. Pero eso me parece que es un poco
más adelante, ¿no? Creo que en principio tiene que ver con el sistema de producción capitalista básicamente, es decir, ¿no? Y que va ligado también a los cambios políticos y sociales, ¿no? De los siglos en todos los países. ¿Qué tiene que ver, entonces te entendí mal, tiene que ver más con que el Estado toma a cargo la educación para este nuevo sistema, o sea, un momento de educar para que puedan ser individuos que insertar en este sistema capitalista. Exacto. De acuerdo. De hecho, sí está muy vinculado con la escuela, ¿no? O sea, como que la historia de la infancia, tú lo preguntabas si tiene que ver también con cómo los adultos empezaron a gestionar estos seres más pequeños que se empezaron a dar cuenta, pues desde Rousseau, pero también el psicoanalismo le dio mucho auge como a la definición de una etapa de la vida, como algo especial a los que había que hacerles pues una educación particular, libros en específico. Entonces, pues la infancia ha sido lo que los adultos deciden que sea, ¿no? O sea, es interesante también como pensar que la franja heterogénea, diversa, todo el tiempo mutante que son los niños y niñas, hemos tratado a lo largo de la historia de entenderla, acomodándolo como en ciertas categorías que no siempre se realmente amoldan a lo que es, ¿no? Es como ponernos de acuerdo en otra ficción más y decir, esto es lo que es permitido, esto es lo que es apto para niños, esto es lo que no lo es, aquí ya esto ya es para adultos, jóvenes. Pero también está difícil que ellos mismos lo decidan, o sea, finalmente es parte del tejido social, estamos entre todos, incluidos ellos, tratando de ver qué es. Lo que pasa es que esas definiciones, digamos, que por supuesto no pueden ser asignadas por los propios niños, digamos, porque hay un desarrollo están ligadas profundamente también a las transformaciones en los propios adultos y en las sociedades, ¿no? Es decir, el psicoanálisis marca, por supuesto, un cambio fundamental, pero también las guerras, pero también el desarrollo de las economías, pero también el avance de las investigaciones, de la ciencia, ¿no? En fin, ¿no? Hay un montón de cosas que van cambiando. Y creo que a estas alturas del partido, lo más jugoso es que hay una discusión permanente y activa que tiene que ver con cómo se clasifica ese gran nicho que decimos, la infancia, que empieza desde, ¿no? Dejan de ser bebés, ¿no? ¿Cuándo? Así, de los bebés, ¿no? Libros para bebés están ahí, termina a los 12, 11, donde empiezan los jóvenes y donde terminan los jóvenes, ¿no? A los 18, a los 20... a los 23, ¿no? O hasta los 30 y pico, porque también hay un fenómeno exacto, de infantilización de la cultura, ¿no? O sea, también vemos cómo se extiende esa etapa, pero como que finalmente la infancia sí es un territorio común para todos, ¿no? O sea, suena a algo que ya se ha dicho mucho, pero es verdad que el adulto está haciendo un ejercicio todo el tiempo de regresar a esa infancia, entonces en muchos momentos sí suele ser ese terreno en donde la familia, porque también pensando en las configuraciones familiares, encuentra cohesión, ¿no? Esto es muy claro cuando se hacen precisamente cosas para bebés. A mí me impresiona ver cómo los bebés unen muchísimo a las sociedades, ¿no? O sea, como que son de esas cosas en las que nos ponemos de acuerdo muchas veces, y a lo mejor no, tenemos discusión, hablábamos de Lina Meruane, por ejemplo, y con su postura polémica sobre los hijos, pero sin duda hay una cosa que sucede ahí con la infancia también que nos articula como sociedades, ¿no? Y ha sido un diálogo a lo largo de la historia con los propios niños y niñas, ¿no? Claro, bueno, es que algo que tiene la infancia es que todos pasamos por ahí. O sea, los niños están pasando y nosotros también fuimos niños. Sí, y todavía hay algunos que hablan de su niño interior. Y sí es muy curioso porque lo que ustedes mencionan, no nada más se ha ampliado el espectro de hasta dónde uno es niño, se infantiliza si quieres, pero también como que se quiere preservar, ¿no? No, disfrútenlo más, prepárense más, ¿no? Y se segmenta, casi como los pañales, ¿no? De 0 a 3 años, de 0 a 3 meses. O sea, vamos a acabar en meses si se sigue segmentando tanto. O sea, vamos hacia la especialización. Y ahí es donde a veces uno piensa, es de mercado, es que este es hasta 5 años y entonces ahora que es el cumpleaños de 6, compro este. O sea, estamos facilitando de cierta manera las compras. ¿O estamos realmente especializándonos, o sea, realmente dando lo que unas edades piden? Lo que pasa es que creo que es un territorio que cruza constantemente las líneas de un sitio a otro, ¿no? Es decir, como hay una gran parte de la investigación que, por supuesto, que las destrezas lectoras son variables en las distintas etapas lectoras, que no necesariamente se corresponden con los años. Es decir, un niño de 5 años puede tener una destreza lectora mayor o menor que más o menos se asocia a un promedio a esa edad, pero es muy variable, ¿no? Es muy variable según el contexto, la estimulación, su propio interés y naturaleza, ¿no? O sea, hay muchos niños con muchos estímulos que deciden no leer y escribir hasta los 8 años,
Y dicen, bueno, ¿pero por qué? Bueno, pues no es que no les hayan ofrecido libros necesariamente, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de eso. Cuando hay otros contextos con niños que no tienen esos espacios y sin embargo sí lo están haciendo porque van y se pepan en un cómic de por ahí o porque les interesa. Eso en cuanto a las edades, pero también en cuanto a las definiciones. O sea, yo quiero retomar aquí como la cuestión de la educación. Es decir, como el proyecto de un Estado, de una nación y de una ideología ha estado sumamente vinculado al desarrollo y a la edición de libros para niños y jóvenes, en particular en México, pero también en la gran mayoría de los países. Porque además la literatura infantil y juvenil no surge en principio como una literatura literaria, digamos, valga la redundancia, sino con un propósito educativo, pedagógico y didáctico y formador. Y el gran camino que ha atravesado en todos estos años, que es muy complejo y que ha sido profusamente investigado, pues justamente tiene muchas aristas y ha ido evolucionando, hemos ido logrando transformar esta cuestión puramente didáctica, esta función didáctica de la literatura, la hemos logrado conceptualmente y también en la práctica desde la escritura creativa, pero todavía es un tema con el que tenemos que lidiar a menudo, ¿no? Es que me parece, o sea, estás, creo, tocando un tema nodal, porque parece aquí en México, donde además tenemos un sistema de educación pública que está como a veces parece que en plena disolución o con problemas, que muchos retoman labores educativas o funciones. Entonces, los editores de libros para niños y los escritores de libros para niños tienen que educar, o sea, tienen responsabilidad en la educación y en el fomento a la lectura. ¿Sí? O sea, pero esa ha sido la pregunta histórica, o sea, como desde que surgió desde que dentro de la familia empezó a surgir esto que no sabíamos bien qué era, que era un niño y una niña, y se empezaron a hacer textos escolares para ellos, surgió dos historias paralelas, ¿no? Una que era la que los adultos decían, esto es para ti, y lo que es para ti tiene que ser educativo pedagógico, y lo que a los niños les interesaba, que eran los cuentos de hadas que no eran para ellos y que andaban contando ahí parricidios, infanticidios y cosas llenas de sangre que a ellos les fascinaron. Los viajes de Gulliver, Robinson Crusoe, todas fueron novelas, historias que no fueron pensadas para ellos, pero que ellos dijeron, no, me interesa. Y digamos que esa tensión continúa hasta hoy. Sigue habiendo libros que los escritores se plantean un poco en tu inquietud para educar y preocupados por la serie de valores en las que se va a insertar como esa producción. Y hay otros que abiertamente dicen, pues yo ni siquiera estoy pensando en un niño lector, pero el editor decidió que era para ellos y creo que les gusta. En el medio, la historia sí se cruza, ¿no? O sea, en el medio, afortunadamente, sí empezó a haber escritores, que todavía hay hoy, que pensaban en un niño o una niña lector y escribían para ellos cosas que les interesaban, ¿no? Porque en un principio mucho de lo que se hizo para ellos, y Marie Leprance de Beaumont, la que escribió La Bella y la Bestia, es como la gran pionera, ella realmente estaba pensando en un niño lector, pero sus cuentos eran muy moralizantes, muy religiosos, y a los niños no les interesaban tanto, ¿no? Y claro. Vamos a irnos una pausa y regresamos con este tema que creo que nos puede dar para 3 programas. Volvemos después de una pausa a este quisquilloso asunto de libros para educar o para qué. Estamos de vuelta con Andrea Fuentes y Adolfo Córdoba. Nos quedamos en la álgida cuestión de saber si hay una función educativa obligatoria en los libros para niños. Uh-huh. Bueno, es una discusión, creo que todavía no acabamos de entender que no debería ser, desde mi punto de vista. Lo que iba a mencionar es que aquí hay un punto que me parece fundamental y que es algo en lo que a mí me interesa en particular indagar, que es la relación y la vinculación entre ideología y educación también. Es decir, también la función didáctica que se le ha, desde donde nacen, que se le ha otorgado y que se ha ido tratando de transformar de los libros para niños y jóvenes, ha estado vinculada también a proyectos educativos que tratan de imponer y han tratado de imponer sus proyectos ideológicos, ¿no? Y entonces también es una manera, digamos, de imponer, independientemente de lo que nos parezca, independientemente de que sean válidos, buenos, creativos, ¿no? La gente dice, bueno, pero es que cuando lees un libro acabas aprendiendo cosas, bueno, sí, pero no es lo mismo que un libro esté hecho con una función estrictamente didáctica y pedagógica, a que leas un libro, cualquiera que sea, una historia bien escrita, y acabes aprendiendo algo, que es muy distinto. Yo creo que gran parte del fallo, digamos, en la realización de
de la formación y la promoción lectora tiene que ver justamente con eso, que es como los niños, este segmento del que hablábamos al principio, pues son personas, seres muy inteligentes. Y es que cuando te están diciendo y te quieren adoctrinar, es que como que inmediatamente lo sabes, ¿no? Te das cuenta. Que no es lo mismo que cuando alguien con una destreza literaria te cuenta una historia de la que asumes, infieres, reflexionas y te compenetras en un universo que eventualmente te producirá un aprendizaje específico sobre algo, ¿no? Y esa es una gran discusión, Sí, ¿no? sí. O sea, se produce mucha, tú preguntabas hace rato, es decir, claro que se produce mucha literatura para niños y jóvenes con etiquetas, por encargo, porque es lo que vende, incluso si son etiquetas positivas, digamos, ¿no? Hay que hablar de los niños migrantes. Bueno, pues vamos a hablar, ¿no? Se están publicando cada vez más cosas y por supuesto que es fundamental, por eso lo menciono, ¿no? Porque no es que sea negativo ni siquiera necesariamente el que se produzca este tipo de literatura. Lo que sí creo yo es que hay que seguir un poco buscando y buceando, digamos, es como decir libros no es bello, ni bueno, ni bonito, ni abstracto, hay muchos tipos de libros, mucha variedad. No, es que, bueno, quisiera cuestionarte justo al respecto. Por ejemplo, tú escribiste un libro que se llama, con Alejandro Cruz Atienza, gran amiguísimo también, se llama Palabras para nombrar el mundo, ¿no? Tiene esta idea, no sé si esta idea, pero viene en varias lenguas, ¿no? Trae una ideología. O sea, estamos ahorita todos, o sea, es una ideología que a nosotros nos gusta, por eso yo aplaudo este tipo de ejercicios, como aplaudo ejercicios de inclusión, ¿no? Personajes en los cuentos de niños que son trans o intersex, o ¿no? Se abordan cuestiones de género, se abordan cuestiones de discapacidades o, digamos, diferencias. Pero al mismo tiempo también es una ideología que estamos transmitiendo. O sea, de hecho, es como hay libros para adultos que tienen estos temas y luego los bajamos a los libros para niños. Es que, por ejemplo, ¿no? O sea, yo en realidad no he escrito para niños. O sea, de hecho, la mayoría de mis publicaciones son ensayos para adultos. Pero al pensar este proyecto, justamente, a mí siempre me ha interesado mucho la difusión y el pensamiento de las lenguas indígenas de México, que me parece que lo hemos tenido como muy rezagado, que verdaderamente no somos conscientes. Y un poco este libro nació de la idea de decir, bueno, a ver, imagínate que el mundo no existe y que lo puedes volver a nombrar con un cierto número de palabras. ¿Cómo las nombrarías? Este libro está hecho para lectores bilingües, puede ser, pero sobre todo para los lectores del español, pensando en que digas, bueno, a ver, si te da curiosidad cómo se dice en francés o en inglés o en japonés, ¿por qué no nos ponemos a circular como un modo de hacerlo cercano, no como un método didáctico? Porque luego la gente dice, bueno, ¿esto qué es un diccionario? ¿No? O sea, es un libro como poco claro en ese sentido, pero a mí me gusta esa apuesta. Es un libro que también plantea un reto lector, ¿no? Y tiene que ver con esto, con poner a circular esta idea de que somos algo mucho más complejo que el español y que las lenguas indígenas no solo son otras maneras de nombrar las cuestiones o los sujetos, sino que también son maneras de pensar y concebir. Por ejemplo, la palabra amor pues no existe en muchas de esas 7 lenguas indígenas, ¿no? Es significativo. Y lo que acabo de decir, para vincularlo con otra cosa, que es algo que tú también has hecho mucho, que es decir, justamente la reivindicación de lo literario, de la calidad literaria y gráfica, porque yo soy amante de los libros ilustrados, tiene que ver no solamente en una calidad estética, digamos, de lo bonito, sino tiene que ver en que plantean otros retos lectores, ¿no? O sea, generan otro tipo de destrezas. Y esa es la gran diferencia, porque si tú tienes un texto con una riqueza de vocabulario, de palabras, de conceptos, de ideas, de imágenes que te hacen asociar una palabra con una imagen y entonces haces un montaje mental y generas una especie de sinapsis, entonces estás teniendo un proceso cognitivo completamente distinto y mucho más sofisticado y profundo que algo que es plano. ¿No? Sí. No, y realmente lo que pasa es que asistimos como a un menosprecio por todo lo que es para niños, ¿no? Y niñas. Entonces se cree que un prejuicio es que si es para niños y niñas puede ser defectuoso. Por eso también luego los padres dicen, bueno, pero cualquier librito cómprale ahí para qué. Y es verdad que los niños reaccionan muy bien ante un padre que le dice vamos a leer. No importa si es un libro que nosotros consideramos que no es de calidad o que fue hecho como papilla todo el contenido para que fuera de alguna manera inofensivo, lleno de valores. Y el niño va a reaccionar y va a querer estar ahí porque leemos por mucho más que la estética, lo gráfico, la literatura. Leemos para estar con nosotros. Los niños
buscan ese encuentro. Pero claro que es una apuesta ideológica también. Desde el Estado ha sido muy clara también a lo largo de la historia cuál es la idea de infancia que tiene el Estado y cómo considera a los niños. Y te puedes darte cuenta en la calidad también de ciertas publicaciones, en la selección. Toda decisión, por supuesto, que tiene esta parte política que nos da más información sobre cómo las sociedades entienden a sus niños, ¿no? En la Unión Soviética hubo un gran desarrollo de muchos libros para niños con una estética cuidadísima, impecable, pero luego también empezó a haber, y al mismo tiempo había puro panfleto, ¿no? O sea, era como ideología política, ni hablar que los nazis tuvieron también su literatura infantil y juvenil. Se cree siempre que los niños son ese lugar que va a renovar a la sociedad y que son maleables y entonces hay que darles arte, cultura, literatura que de alguna manera reencamine un proyecto de nación, ¿no? Y hay muchos riesgos en eso. ¿Dónde quedan las historias de la tribu? Estas cosas que escuchaban adultos y niños y eran las que hacían esta cohesión social, que no eran nada más para niños o nada más para adultos. Claro, pues yo creo que mucho de lo que circula, estas historias de tradición oral, y hay como una vuelta a la oralidad ahora, afortunadamente, no solo en la literatura, sino en los espacios culturales distintos, yo creo que siguen estando ahí. Lo que pasa es que ese tipo de circulación no está tan gestionada, entonces a lo mejor nosotros no nos enteramos de cómo está circulando, pero de alguna forma a mí me parece que los niños siguen haciendo que esté presente cuando demandan historias. Ahora, están muy acostumbrados a que los adultos les regresen un tipo de historias donde el tema somete al libro, ¿no? Un poco retomando también lo que decía Andrea. Bueno, hay dos formas muy diferentes ahí como de aproximarse a la creación de un libro. Y si tú te plantas en lo divulgativo, un poco como Palabras para nombrar al mundo, que era un proyecto que Andrea misma lo expresó, quería yo dar un abanico de diversidad de lenguas indígenas. Era un proyecto que nació así y con todo el cuidado estético. Ahora, la mayoría o muchos de los libros con etiqueta más bien literaria, pues le dan gato por liebre a los niños, porque hubo una reunión parecida donde dijeron, bueno, ahora vamos a hacer el libro contra el bullying, que nadie de nosotros deseamos que eso exista, pero los niños perciben cuando hubo esta reunión y quieren darles literatura, supuestamente, y en realidad les están dando una receta de cómo portarse. Una lección. Exacto. Pero yo nada más quiero apuntar algo, que justamente, y ahí es donde yo me interesa saltarme y salirme de la clasificación, no fue pensado como un libro divulgativo, fue pensado como un libro. Un libro, sí. Porque hay un poema escrito ahí, y hay literatura ahí. Y entonces es un juego, es en realidad, bueno, así lo veo yo, es en realidad un territorio que abarca diversas disciplinas, pero no por principio ni para un fin solamente, sino porque tiene una intención o una pulsión, más bien le diría yo, que yo creo que ese es el verdadero motivo de la literatura. Ahora, pensando en la literatura oral, ¿no? O sea, tú decías hace rato decir, bueno, los cuentos de hadas, sí, los cuentos de hadas fueron tomados por los niños, pero también fueron edulcorados para dirigírselos a los niños, ¿no? Claro, sobre todo en la después, época victoriana, claro, ¿no? Es decir, vamos a tomar la Caperucita que todos conocemos, fue edulcorada, digerida y transformada, ¿no? En la época victoriana, justamente para decir, bueno, esta es una literatura que los niños, si le quitamos el fragmento donde se bebe Caperucita la sangre del lobo, ¿no? Que está un poco gore, ¿no? Si le quitamos bla, 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 entonces puede ser llevado un poco al extremo, como empujar hacia la moraleja de ten cuidado con ciertos temas. Eso que sucedía hace cientos de años, sigue sucediendo hoy en día con las literaturas orales. Y nada más una pequeña cosa, que es también una cosa que está pasando con las literaturas orales. O sea, durante mucho tiempo se han rescatado las literaturas orales, pero parte de la discusión también justo de los pueblos originarios es, yo tengo mi propia voz y yo puedo enunciar mis propias historias, mis propias narraciones. No necesito que necesariamente alguien más las trabaje o las presente, que también yo creo que es bien interesante decir, bueno, ¿de qué manera? ¿Cuál es la versión celtal de un mito? ¿Cuál es la versión náhuatl de un mito? ¿Cuál es, de dónde viene, en qué universo, en qué cosmovisión está inserta? Que por eso ahora, digamos que se está retomando y es bien interesante, pero pensándolo creo desde ahí. Exacto, que es interesante para todos, no solo para los niños. ¿Saben qué? Tenemos que cortar el programa, pero yo creo que nos falta algo tan esencial que les voy a pedir que se queden aquí sentados y vamos a hacer una última parte para YouTube, porque hay una parte que me gustaría demasiado que abordemos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces vamos a terminar el programa en la pantalla y quienes nos siguen
en YouTube o quienes están ahorita frente al televisor y nos quieren ver la última pregunta, los invitamos a buscar el programa. Agradezco mucho por lo pronto a Andrea Fuentes, a Adolfo Córdoba, a todos ustedes, a TV UNAM, y nos vemos en este canal la próxima semana. Este es el extra de la revista de la Universidad de Libros y Niños con Adolfo Córdoba y Andrea Fuentes. Nos quedamos un poco cortos con el tiempo, para variar, ¿no? Todavía no llegábamos al fin colorado. Tenía muchas ganas de preguntarles algo. Y sobre todo reaccionando a algo que dijiste al principio de este programa, que tenía que ver con nosotros como adultos decidimos qué van a consumir los niños, ¿no? Sí. En el artículo de la revista de la universidad también planteas que hay una especie de como de revancha o quizás una vuelta a la paradoja de esta literatura escrita llamada infantil, pero en realidad escrita por adultos. Sí. Y planteas lo refrescante que puede ser que los niños escriban literatura para niños. La pregunta va más a ¿sí? O sea, en el sentido, voy a explicarme, en el sentido de, otra vez, se crea, o sea, los abuelos que cuentan historias o el padre que cuenta historias, o sea, la contada de historias, sobre todo con los niños, y regresando y quizás tomando también la parte oral, es una gran manera de hacer tejido social y gran manera de acercar a los niños, o sea, de no tenerlos como este grupo aislado que va a una escuela y va a sus clases y en realidad tiene una vida a veces un poco separada de la vida de los adultos. Sí. Por otro lado, la segunda parte de la pregunta es, ¿no le estamos también dando demasiada responsabilidad a los niños? Está bien que hagan cosas, estoy de acuerdo, que empiecen, pero entonces ya se vuelven, o sea, activistas, o sea, descansa sobre ellos demasiada responsabilidad. Ahora tienen que escribir los libros para sus amigos, tienen que defender el mundo, tienen que... Ir al Parlamento, parar el cambio climático. No, entonces sí queremos, o sea, sí es lo más ideal que sean los niños que escriban libros para niños. A ver, un poco el artículo apunta sobre todo a entender cómo este fenómeno de los niños escritores como dentro de la historia de la infancia y de los libros producidos para ellos. Siempre, digamos, a partir de que se les consideró un lector específico, empezó a haber una interlocución, ¿no? Que iba desde Baum, Quiroga, Beatrix Potter, Rubén Darío, escribiendo específicamente pensando en un niño y preguntándoles qué les parecía, o sea, como Rudyard Kipling sometía sus cuentos a que sus hijos se los corrigieran, o sea, había un diálogo. Luego eso se siguió explorando y todavía hoy los autores, muchos de ellos, conversan con los niños para tener más fresca esa edad que se desvanece, que es la infancia. O sea, si escribir es un ejercicio de memoria, muchas veces es difícil regresar a esto y lograr cierta empatía desde una de las posturas para escribir literatura. No siempre hay que hacer ese ejercicio. Pero bueno, entonces, pensando en esa historia, claro que sí podemos trazar también una pequeña cronología de quiénes fueron los que no estaban esperando de alguna manera esta interlocución, sino que escribieron cosas que circularon entre los lectores y funcionaron bien, ¿no? Y hay varios casos específicos, pero para no alargarme más yo creo que no es que ahora les exijamos que además tengan que escribir sus libros, pero está bueno reconocer que existe esa posibilidad, porque de alguna manera las relaciones de poder entre adultos y niños que siguen evolucionando, nos damos cuenta ahora que ellos escriben, circulan y generan contenidos más allá de nosotros. O sea, internet, redes sociales y todo lo que podríamos decir como literatura un poco expandida, desde un meme hasta un perfil de Facebook, donde muchas veces hay exploraciones de reescritura, fanfictions. Eso está al margen de nosotros. O sea, el título se llama La revancha de los niños y niñas escritores, porque más allá de lo difícil que puede ser publicar un libro bien talloreado con niños y niñas que lo hayan escrito e ilustrado, que me parece un ejercicio muy importante igual hacer, más allá de eso, que no sucede tanto, ellos están produciendo y circulando y creando más allá de este programa, ¿me entiendes? Entonces como que era un poco analizar eso, o sea, abrir preguntas sobre cómo la sociedad se está reconfigurando el lugar de los niños y que es solo una continuidad histórica que viene reconfigurándose desde hace un par de siglos y que quizá más que antes estamos siendo testigos de un nuevo momento en el que los niños y niñas toman más decisiones también, tienen más autonomía y sin duda Internet y la cultura digital y todas las ficciones digitales ha sido clave en ese proceso. Claro, fíjate, es cierto que ya está sucediendo, por supuesto. ¿Algo que añadir, no? Al artículo de Córdoba. Muy bien por tu artículo, felicidades. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo extra
lean en efecto el artículo de Adolfo Córdoba, revisen su blog y chequen los libros de Andrea en la caja de cerillos. Son bellísimos. Ya no tuvimos tiempo de hablar de la función de las imágenes, no solo en el mundo infantil, sino en el mundo de 0 a 99 años. Son libros con un gran diseño, mucho color. Felicidades a los dos por su trabajo y gracias. Gracias, Jen. Muchas gracias. Buenas noches.